Del sufrimiento a la paz, del padre Ignacio Larrañaga, capítulo 2, 4:4. La hermana muerte. El hombre, con su furiosa resistencia mental, ha transformado la muerte en emperatriz de la tierra y señora del universo. Ninguna realidad encuentra tanta oposición como ella, y es por eso la enemiga por autonomacía del hombre y de la humanidad, y crece en la medida en que se la rechaza. No obstante, no es ninguna realidad, es simplemente un concepto subjetivo y relativo, y por cierto, el peor aborto de la mente. A este simple hecho o idea de cesar, el hombre lo reviste con colores rojos y perfiles amenazantes. Cuanto más se piensa en ella, más la teme, y cuanto más la teme, más la engrandece, hasta transformarla en espectro y maldición, abismo y vértigo alucinante. Nace el hombre, a poco abre los ojos, y allá, a lo lejos, divisa aquella puerta entreabierta que un día tendrá que trasponer. Y este pensamiento hace que su vivir sea un morir, porque aquel abismo lo seduce y aterra al mismo tiempo. Es necesario despertar y tomar conciencia de que el mismo hombre, y solo él, es quien engendra este fantasma. Una golondrina no muere, simplemente se extingue como una vela. Otro tanto sucede con animales considerablemente agresivos como un tiburón, un rinoceronte o un toro. El más temible de los felinos es el leopardo. Cuando este felino es acorralado y atacado, al instante pone en juego su acometividad mortal. Pero cuando la muerte pone en jaque al leopardo a través del torrente vital, el felino no resiste ni contraataca. Humildemente se retira a un rincón de la selva, se acuesta y se deja llevar por la muerte como un manso corderito. No muere porque no resiste, no hay agonía. Por muy leopardo que sea, también él se apaga como una humilde vela. El único ser de la creación que se hace problemas, y qué problemas, con la muerte, es el hombre. Es en su mente, como dijimos, en donde a un simple concepto, la idea de acabar la reviste con caracteres de maldición y estigma definitivos, y por eso se resiste a esa idea con uñas y dientes, transformando ese trance en el combate de los combates. Precisamente, agonía significa etimológicamente lucha, el combate por autonomacía. La magnitud de la victoria de la muerte sobre el hombre está en proporción con la desesperación y acomodatividad con que el hombre la rechaza. El problema principal de la humanidad no es cómo eliminar a este supremo enemigo, lo que por otra parte es una ilusión, porque todo lo que comienza acaba, sino en cómo hacer para transformar a la muerte en una hermana, en una amiga. Y nosotros ya sabemos qué hacer. Hay que dejarse morir. Una vez que se ha hecho lo posible por esquivarla, pero ella ya está aquí golpeando la puerta, es preferible abrir voluntariamente la puerta antes de que ella la derribe violentamente. Es necesario despertar y convencerse de que todo lo que nace muere y que llegada la hora de nada sirve resistir. Repetimos, ¿qué diríamos de una persona que se da de cabeza contra una roca? La roca está allí, inmóvil, inevitable. Déjala y nada sucede. Pero es el hombre el que en su insanía se da de golpes contra ella estrellándose. La muerte está allí, inexorable, como un acantilado. Pretender pulverizar el acantilado a golpes de martillo es una inmolación sin sentido. Después de que se ha hecho lo posible para sostener en alto la antorcha de la vida,
llegada la hora, y cuando ella está ya a la puerta, es una locura oponerse al desenlace inevitable. En ese trance, la sabiduría aconseja colgar la espada, soltar los remos, dejarse llevar. El hombre debe hacerse amigo de la muerte, es decir, debe hacerse a la idea, hacerse amigo de la idea de tener que acabar, serenamente, sabiamente, humildemente, debe aceptar acabarse, soltar las adherencias que como gruesas maromas lo amarraban a la orilla y dejarse llevar mar adentro. Todo está bien, es bueno el duro invierno, luego vendrá la primavera. Después que yo acabe, otros comenzarán, así como muchos tuvieron que cesar para que yo comenzara. Las cosas son así, y es bueno que así sean, y hay que aceptarlas como son. Yo acabaré, otros me seguirán, y en su incesante ascensión, el hombre volará cada vez más alto y más lejos. Todo está bien. Esa es la victoria del hombre sobre la muerte, y de esta manera hemos acabado transformando al peor enemigo en un amigo. 4.5. Dispersión y desasosiego. La dispersión en sí misma no es un germen de sufrimiento, más bien es efecto de múltiples factores que enseguida estudiaremos, pero de todas formas conlleva entre sus pliegues notables dosis de esa sensación desagradable que llamamos desasosiego, y éste transpone con la mayor facilidad las fronteras de la angustia. La dispersión, en el sentido en el que la vamos a analizar aquí, se identifica, en cuanto al contenido y efectos, con el nerviosismo, entendiendo por nerviosismo una sobrecarga de energía neuroeléctrica en estado de descontrol. La dispersión es la enfermedad típica de la sociedad moderna, la sociedad tecnológica. No está tipificada en ningún cuadro clínico, pero de hecho viene a ser el subsuelo ideal en el que normalmente germinan y se alimentan la depresión y la obsesión, y sobre todo la angustia. En definitiva, la dispersión es la desintegración de la unidad inferior. Sentirse integrado interiormente equivale a gozo y fuerza. Una persona dividida, en cambio, experimenta desasosiego y debilidad. El sujeto dispersivo, en lugar de sentir su unidad, se siente como un acervo de fragmentos de sí mismo, yuxtapuestos y sin coherencia, como si diferentes y contradictorias fuerzas clavaran sus garras en él y lo tironearan en direcciones contrarias. Desafíos por este lado, amenazas por el otro, frustraciones por aquí, entusiasmos por allá. Resultado, un descoyuntamiento, una formidable descomposición interna que le hace sentirse al hombre abatido e infeliz. Infeliz porque se siente débil, y débil porque se sabe incapaz de retener en sus manos las riendas de sus energías e impulsos. Es la dispersión, sobre todo cuando alcanza grados elevados, una de las sensaciones humanas más desapecibles, porque envuelve la vida toda con una vestidura tejida de malestar, nerviosismo e inseguridad, en que el vivir mismo es un desagrado. Muchas veces se me presenta el hombre de hoy como una fortaleza asediada por tierra, mar y aire, con el agravante de tener encerrados y escondidos dentro de sus propios muros a numerosos enemigos. Las presiones provienen de todas partes y convergen certeramente en el corazón de la fortaleza. No raramente el lugar de trabajo es un avispero de intrigas. Con frecuencia, el hombre siente a su costado una despiadada competencia profesional. Muchas veces, las relaciones familiares son fuente de incomprensiones, y con cuánta frecuencia, ¡ay!, el santuario del matrimonio
se convierte en un cuadrilátero de combate y dolor. La salud experimenta alternativas inquietantes, la contaminación ambiental, el congestionamiento del tráfico, las multitudes hacinadas, las alteraciones atmosféricas, las irradiaciones telúricas, la granizada invisible de los rayos cósmicos. El sistema nervioso del pobre hombre recibe este asedio implacable y va debilitándose golpe a golpe hasta acabar como un luchador vencido. Hay personalidades que a causa de su sensibilidad son más vulnerables y estos hirientes estímulos pueden causarles estragos hasta el punto de acabar en la angustia vital. En épocas pretéritas, cuando todavía no existían los modernos medios de comunicación, el entorno vital del hombre se suscribía al vecindario, aldea o pequeña ciudad. Hoy su entorno es planetario. Tragedias acaecidas en el otro hemisferio, los flashes de la televisión nos las hacen presentes a los 5 minutos con imágenes vivas, a veces hasta espeluznantes. Los persistentes y violentos impactos debilitan los nervios, perturban el sueño, arruinan la digestión intestinal y aumentan las palpitaciones cardíacas. Cuando los impactos son todavía más violentos, como un accidente mortal, el despido del empleo, el divorcio matrimonial, se produce una compleja cadena de procesos bioquímicos y puede darse una profunda alteración de las funciones más vitales del organismo. El hipotálamo pone en movilización el sistema nervioso autónomo. La glándula adrenal segrega adrenalina y la vuelca en el torrente circulatorio. Se eleva la presión arterial. La respiración se hace más rápida y agitada. Pueden manifestarse aguas cefáleas o los primeros síntomas de una serie de depresión. Hasta ahora hemos visto que los dardos envenenados provenían de las antenas exteriores, pero los agentes pueden estar también agazapados entre los muros de la misma fortaleza. En tal caso, normalmente se imbrican en un solo haz los factores exteriores e interiores, hasta formar un nuevo y fatal círculo vicioso. Los golpes exteriores provocan alta tensión interior, la cual, a su vez, desarticula la integridad psíquica, con lo que la tesitura interior se va haciendo cada vez más vulnerable. Y en estas condiciones, los impactos exteriores pueden causar heridas verdaderamente letales. Por dentro, el hombre es un océano en perpetuo movimiento. Arrasa consigo un tumulto de vivencias contradictorias, esperanzas y desconsuelos, euforias y frustraciones. Las preocupaciones lo inquietan, las ansiedades se asemejan a la agitación de un mar de fondo. Los fracasos lo dejan marcado, herido, amargado. Tiene por delante importantes proyectos que al mismo tiempo lo seducen y perturban. Ciertos resentimientos y presentimientos se le fijan vivamente en el alma, como garras clavadas en la carne. Esta enorme carga vital cae sin piedad sobre el hombre, avasallando su unidad interior hasta despedazarla. Lo mismo que una pesada piedra al caer sobre un vidrio. Su cabeza se asemeja a un manicomio. No solo hay desorden, sino sobre todo falta de control. Cuanto más dividida y fragmentada está el alma, tanto más difícil es entrelazar, cohesionar y coordinar las diferentes partes. Además, el hombre, ese desconocido, es una complejísima red de motivaciones, compulsiones e instintos que hunden su raíz en las más arcanas profundidades. La conciencia respecto del inconsciente es como un fósforo encendido en el seno de una oscura noche. En medio de este insondable universo, el hombre, en cuanto conciencia libre, se siente zarandeado, sacudido, amenazado por un escuadrón convulsivo de fuerzas sin saber exactamente de dónde provienen o a dónde lo llevan.
Estos enemigos interiores, probablemente los más temibles, agreden desde dentro y golpean el entramado unitario de la personalidad hasta reducirla a pedazos. Es la dispersión. La persona afectada por ella es como un ejército en el que el comandante en jefe ya no tiene autoridad sobre sus soldados. Estos hacen lo que quieren. Y un ejército sin autoridad ya está derrotado. Un hombre dividido y desintegrado interiormente, sin poder ni autoridad sobre sus facultades, ya declaradas en rebeldía, deja el paso libre a enemigos más temibles. Una persona así no puede sentirse cómoda en la vida, no tiene la sensación de bienestar, sino que por el contrario, se siente muy a disgusto, incómoda, invadida por aquella típica desgana de vivir. He ahí la dispersión. ¿Qué hacer? Hay quienes son constitutivamente nerviosos, dispersivos. Estos pueden mejorar. Los otros, los normalmente nerviosos, pueden sanarse por completo. Una vez más repetimos las mismas consignas. No hay recetas automáticas. El trabajo será prolongado, lento. No hay que asustarse de los altibajos que pronto se manifestarán. Hay que ser muy pacientes y constantes en la ejercitación. Todos los elementos que aportaremos en el capítulo 3 servirán de ayuda, pero los ejercicios específicos contra la dispersión son los siguientes: la relajación, la concentración, el silenciamiento. Vale la pena someterse a una paciente autoterapia. Se trata de recuperar la unidad interior, la sensación de bienestar y el poder sobre sí mismo. Todo esto a su vez equivale a cerrar las puertas a las angustias, las obsesiones y depresiones. 4.6. Un enemigo invisible, la rutina. Es como la blanca termita que silenciosa e invisible avanza por las entrañas de la madera hasta corroerla y debilitar los fundamentos del edificio. Es como la penumbra, que imperceptiblemente se desliza en los aposentos interiores a la hora del crepúsculo. Por no ser luz, no es amada. Por no ser oscuridad, no es temida. Y así pasa desapercibida. Se la llama rutina. No es carcinoma, ni tampoco un virus. No aparece tipificada en ningún cuadro patológico. Los profesionales no la conocen, o al menos no se preocupan por ella. Por eso nadie estudia su etiología, ni se buscan remedios para combatirla. No se mete en aventuras ni se mezcla en escándalos. Pasa tan desapercibida que nadie se asusta, ni siquiera ve su sombra. Sin embargo, y por lo dicho, la rutina es la fuerza más desestabilizadora de las instituciones humanas y de la vida misma. Por de pronto, es, sin duda alguna, el roedor más temible de la institución matrimonial. Más allá de los problemas de adaptación que pueden surgir entre los esposos, ya desde el viaje de luna de miel, comienza la rutina a socavar las raíces de la ilusión y el amor. Se hace presente en las oficinas de los profesionales, en las actividades de los sacerdotes, en las tareas maternales, en la vida de las comunidades y los grupos, en fin, se apodera de todo el quehacer humano, hasta reducirlo todo a monotonía y aburrimiento. Por los efectos de la rutina, las personas experimentan una constante caída de tensión en sus compromisos, pierden el ímpetu inicial, aflojan en el entusiasmo, y aparece la apatía, desfallece la ilusión y se hace presente la tibieza. Nada es frío ni caliente, y por eso todo acaba causando tedio. Una preciosa melodía que hoy nos arrebata, luego de escucharla 15 veces, ya no nos gusta tanto, porque se nos está gastando. Si la oímos 30 veces, acaba por aburrirnos, y después de escucharla 50 veces, nos produce hastío. Un manjar exquisito, repetido durante varios días,
mañana y tarde, primero cansa, luego fastidia y finalmente nos provoca náuseas. ¿Qué es pues la rutina? Si es difícil detectarla, más difícil es describirla y prácticamente imposible definirla. Hay unos cuantos conceptos cuyas fronteras se entrecruzan con la rutina. Ellos son aburrimiento, monotonía, tedio, náusea. A veces no se perciben claramente las líneas divisorias entre unos y otros. Digamos que cada momento nos ofrece una nota de novedad respecto del momento anterior. Por ejemplo, ahora hago gimnasia. Anteriormente me había aseado. Luego me dirijo a la oficina y trabajo durante varias horas. Más tarde, atiendo el consultorio. Después, oigo la música. A continuación, almuerzo. Más tarde, salgo de paseo. Es evidente que objetivamente cada momento es distinto del anterior, porque cada momento tiene un contenido o actividad que le es propio. Pero si realizando actividades diferentes yo no las percibo como distintas, ya estamos enfrentando el aburrimiento y situándonos en el umbral de la rutina. Ahora bien, si cada momento, como lo hemos dicho, implicaba una actividad peculiar, al perder esta su relieve, aquellos momentos acaban perdiendo sus perfiles y sobreponiéndose los unos a los otros. Y así se desvanece y fenece el tiempo interior y estamos plenamente atrapados en las redes de la rutina. La rutina aparece, pues, cuando las cosas comienzan a perder sus perfiles diferenciadores para mí. Las cosas pierden novedad, todo es igual, todo es informe y amorfo. Y entonces entra en juego la monotonía, que es madre e hija de la rutina. Y como consecuencia, los elementos diferenciadores de cada momento comienzan a perder relieve, sobreponiéndose unos a otros y tenemos la sensación de que el tiempo se ha detenido, es decir, que ha muerto el tiempo interior, que marca la transición entre una situación presente y la que le sigue. Y peor aún, desaparece la capacidad de asombro, que es la facultad de percibir cada cosa como nueva e incluso de captar cada vez como nueva una misma situación, lo que hace que la vida misma se torne en una eterna poesía, como aquella mañana de la creación, en que el hombre ponía su nombre a cada cosa por obra y gracia del asombro. Cuando aparece la rutina, muere el asombro, o mejor, la muerte de la capacidad de asombro se llama rutina. Así es como la vida pierde sazón y sentido, belleza y novedad, y por este camino puede llegar al tedio y la náusea. Cuando un alimento se desnaturaliza, se corrompe. Y entonces se produce esa reacción vegetativa que llamamos náusea. De la misma manera, cuando las cosas y la vida misma pierden su naturaleza propia o identidad específica, el hombre puede experimentar aquello que los antiguos llamaban tedio de la vida, es decir, la náusea a nivel psicológico o experimental. Muchos dicen, ya todo me da igual. No se trata propiamente, como se ve, de una sensación de sufrimiento, pero ¿cabe sufrimiento mayor? La rutina es motivada en parte por la repetición. Toda cosa o situación percibida por primera vez luce nueva. Todo lo nuevo tiene una novedad. A la captación vivencial de esa cosa o situación la llamamos aquí novedad. Si la cosa tiene novedad, el momento también la tiene y percibimos la diferencia entre uno y otro momento. A esa percepción le estamos calificando como tiempo interior. En la medida en que la cosa o la situación se repiten, se me gastan, es decir, pierden originalidad o capacidad de impacto, porque en último término la novedad no es otra cosa que la capacidad de impacto que la cosa produce sobre el sujeto receptor. Pero si la situación se repite una y otra vez y de la misma manera,
pueden desaparecer el impacto, el asombro y la novedad. Y así vemos como matrimonios que durante 4 o 5 años vivieron plenamente su compromiso, comienzan a deteriorarse hasta acabar arrastrando una existencia lánguida, dominada por la apatía, sin capacidad para infundir novedad al quehacer de cada día, sin ilusión. Cada día nos cruzamos en el camino con jóvenes hastiados de la vida a sus 25 años, sin idealismo ni proyectos para el futuro, ahogando su aburrimiento en el alcohol y las drogas. Y se podría afirmar que son muy pocos los que a lo largo de los años conservan aquella especie de aura primaveral que es flor y fruto de la capacidad de asombro. Así nos explicamos ese fenómeno humano de los viejos jóvenes y de los jóvenes viejos. Hemos dicho que la repetición genera la rutina, pero no siempre es exactamente así. Cuando los recintos interiores están poblados por el entusiasmo, ese Dios interior, que es también un don de Dios, una misma frase, te quiero, repetida 5000 veces, puede tener mayor novedad la última vez que la primera. 5000 días vividos en compañía de una persona pueden resultar igualmente novedosos y aún despertar el último de ellos mayor asombro y vibración que el primero. El misterio y la solución de la rutina residen, pues, en el interior del hombre. Existe la tentación de recurrir a la variedad para superar la rutina, recorrer tierras nuevas, descubrir otros pueblos o paisajes desconocidos, entablar nuevas amistades, modificar los hábitos cotidianos. Todo está bien y constituyen ayudas positivas. Pero no es ese el camino de la verdadera solución. La novedad debe venir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Un paisaje incomparable, contemplado por un espectador triste, no es más que un triste paisaje. Para un enfermo de melancolía, una espléndida primavera es como un otoño lánguido. ¿Cuántas veces los efectos de una sinfonía o de un poema dependen del estado de ánimo del oyente o el lector? Lo que importa es conservar la lámpara encendida. Cuando el interior del hombre es luz, todo es luz. Como lo dijimos al comienzo, cuando las moradas del castillo interior están pobladas por la alegría, también están alegres los peces del río. Un espíritu abierto al asombro viste de novedad al universo entero. He aquí el secreto: ser eternamente niños, para al igual que en la primera mañana de la creación, ser capaces de poner un nombre nuevo a cada situación, a cada cosa, una por una. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comparte, comenta, suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.